Buenas tardes, tengan todos amigos, bienvenidos a El Cafecito con Miriam Landín. Les agradecemos su sintonía, les agradecemos también que nos acompañen en esta hora del cafecito y ahora esta tarde tenemos el gusto de presentarle aquí a mi invitado, Eduardo Lira. Bienvenido a esta plataforma, Eduardo. ¿Cómo está? Muchas gracias, Claudia. Perfectamente bien, gracias a Dios. Aquí, pues, con toda la disposición de poder participar en este cafecito y que, pues, podamos ser de bendición a otras vidas, ¿verdad? Así es, así es. Y mire, ¿verdad? Hoy estamos haciendo el cafecito del carro, pero aquí estamos, gracias a Dios, todo bien, pero bueno, a veces toca así, ¿verdad? Entonces, esta tarde vamos a tocar un tema, eh, ¿verdad? Que tal vez es bastante interesante en mi opinión personal. Y cuénteme, Eduardo, tengo entendido que usted es psicólogo y al mismo tiempo líder, ¿verdad? Está en el liderazgo. Entonces, ¿dónde entra la psicología en el liderazgo y también en la iglesia, en el pueblo de Dios? Muchas gracias, hermana Claudia. Bueno, mire, inicialmente yo en el año 98, 99 tuve estudios bíblicos en un instituto bíblico tiempo completo, donde pues obviamente tuve la experiencia a más profundidad de encontrarme con Dios. Eh, Imagínense, 2 años tiempo completo en un instituto bíblico, internado, consagrado para Dios. Llegué a comprender que solo Cristo cambia las vidas, la importancia que tiene la palabra, el estudio de la palabra, la importancia de orar y mantenernos consagrados para Dios. Y luego salir con una misión, eso es importante, salir con un propósito Ujú. para poder bendecir a otras vidas por medio de la palabra, por medio del conocimiento de Dios. Y decía yo, bueno, ¿cómo hago para poder entrar a un hospital? ¿Cómo hago para poder entrar a una cárcel? ¿Cómo hago para poder entrar a lugares con personas que fueron víctimas de violencia sexual? ¿Cómo hago para poder entrar si muchas veces todas estas instituciones están cerradas Ujú. a la, pensemos, llamémoslo de esta forma, la religión, aunque lo nuestro no es una religión, sino es una relación con Dios, pero Correcto. llamémosle así. Entonces, fui a estudiar 5 años como licenciado en psicología, no porque en sí la ciencia pudiera darnos una respuesta, porque la respuesta es Dios, pero también comprendemos que así como Dios se mueve a través de grandes profesionales de la medicina y usa sus manos, usa sus talentos y usa su conocimiento para bendecir a otras vidas, considero también que a través de una carrera profesional universitaria podría abrirme puertas para poder entrar al hospital. Trabajé 3 años en el hospital. Yo diría más que un psicólogo como se le llama, se me fue el nombre. ¿Como capellanía, algo así? Exactamente, Ajá, sí, es lo perfectamente, que es. como un capellán. Ajá. Luego estuve en la cárcel visitando personas también. Eh, Estuve también en una institución que en Guatemala se llama SBET, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Todo eso, gracias a Dios y gracias a esa carrera como psicólogos que me abrieron contratos y pude estar ahí como un referente de la palabra de Dios, como un referente de Cristo, Es la como un referente. credencial, es la credencial que le ha abierto las puertas, ¿no? Exactamente, como una Ajá, capellanía, solo que ya sí. con un título, con un colegiado. Y obviamente hacíamos nuestros reportes de una manera científica, como ellos le llaman, Claro. sacando un diagnóstico de acuerdo al DSM-4, pero igual sabiendo que el proceso de administración,
Sí. Los psicólogos le llamamos el proceso terapéutico, pero Ajá. nosotros le llamamos como cristianos el proceso de ministración del alma, del Correcto. corazón. Era basado en la palabra de Dios. Ujú. Era basado en los principios eternos de la palabra de Dios, en donde, pues obviamente, llevábamos ese conocimiento de Dios. Entonces, ahí fue pues donde de alguna manera mi profesión pues la pongo al servicio de Dios, y ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos creyendo fielmente que Cristo, el enviado de Dios, por medio de su palabra y del Espíritu Santo, pueden cambiar las vidas y los corazones. Así es, pero cómo son los planes de Dios, ¿verdad? Porque Él permite, nos lleva, podríamos decir que así como llevó a Daniel o llevó a José, ¿verdad? Al palacio, pero fue con un propósito divino. Entonces así viene, lo lleva al colegio, lo lleva a sacar una carrera universitaria para usar ese conocimiento y esas credenciales para entrar legalmente a esos lugares, ¿no? Correcto. Esto me recuerda a mí cuando Dios escogió a Pablo para enviarlo a Roma. Era obvio que Dios no iba a enviar a Pedro, porque Pedro pues era un judío. Uh-huh. Pablo tenía una ciudadanía, y con esa ciudadanía él tenía un salvoconducto para poder llegar a Roma. Uh-huh. Y con ese salvoconducto, como ciudadano romano, como muchas veces Pablo lo dijo, él pudo entrar con esas credenciales y poder ser usado por Dios para llevar el evangelio no solo a Roma, sino extenderlo a España, que se extendiera a Europa, y de Europa pudiera venir a las Américas. Así es. Entonces, Dios tiene unas formas preciosas de poder llevar sus propósitos. Muchas veces nosotros lo limitamos precisamente por esa religiosidad. Por eso lo Correcto. nuestro no es religiosidad, sino es una relación en donde, qué profundos fueron las palabras de Jesús cuando dijo, yo soy el camino. Amén. Entonces es importante en los propósitos de Dios conocer su camino. Imagínense, Pablo llegó a Roma encarcelado. Es una figura como la de José cuando llegó encarcelado a Egipto. Sí. Pero ambos, Dios los utilizó, sus circunstancias difíciles, para poder establecer el reino de Dios en Egipto como en Roma, a través de estos hombres que entendieron el camino por el cual Dios iba a cumplir sus propósitos. Así es, y eso es lo hermoso de que no tenemos que entender, no tiene que tener sentido lo que Dios hace, ¿no? En nuestras vidas, sino que confiar en el proceso, confiar en el propósito divino, que Él hace lo que tenga. Él usó a unos hermanos que vendieron a José, que cuando uno empieza a leer, ¿verdad? La historia dice, uy, qué malos, uy, malvados estos, vendieron a su propio hermano, engañaron a su papá, le hicieron creer que estaba muerto, pero era parte del propósito divino, ¿verdad? Entonces, Amén. si uno se pone a juzgar antes de llegar de punto A al punto B, uno puede juzgar y condenar porque no entiende, ¿no? A dónde lo iba a posicionar Dios a José, y ya ve que lo posiciona, era la mano derecha el segundo, ¿verdad? Después del faraón. Correcto, y ahí entramos a un punto bien importante, hermana Claudia. Muchas personas no reciben la sanidad interior y guardan rencores, resentimientos, ya sea con un familiar, con los padres, con los hermanos, con miembros de la iglesia, porque muchas veces caemos en circunstancias difíciles, pero no sabemos que Dios, como el mismo José dijo, los mismos hermanos de José dijeron, de plano José nos va a dar el pago. Ajá. Él se va a vengar de todo lo que le hicimos. Ellos reconocían que habían hecho mal, pero José llegó a comprender algo importante en la vida cristiana, que todas las cosas nos ayudan para bien.
Y José dijo, miren, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Este principio es importante para la sanidad del alma, para la sanidad interior, en donde todo está controlado por la mano de Dios. Así es. Y Dios utiliza circunstancias en las cuales los mismos hermanos, la misma familia, los mismos hermanos de la iglesia, para precisamente llevarnos a sus propósitos, para llevarnos a cumplir el propósito de Dios a través de su camino. Entonces, no debemos de guardar rencores, porque Dios ya lo encaminó para bien. Dios utilizó esas circunstancias para que hoy nosotros estuviéramos en la posición en la cual pues estamos delante de Dios. Así es. Más que todo, yo pienso que ahí donde entra donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque como uno, al no tener esta comunión íntima con Dios, uno desconoce el propósito, uno desconoce hacia dónde Dios lo quiere llevar. Entonces ahí en la ignorancia, ¿verdad? O en la falta de conocimiento, ahí donde uno anda como alguien que esté vendado, que no puede ver, no sabe para dónde va. Correcto. Y inclusive Juan dice que el que no ama, pues el que no tiene amor, dice, está en tinieblas y no sabe para dónde va. Así es. Por eso es que José, él sabía para dónde iba. ¿Por qué? Porque en él había amor. Estaba el amor de la presencia de Dios en su vida. Estaba el amor por la vida, el amor por el plan de Dios, amor por sus hermanos. Entonces, él vivía en una luz constante. Sí. Y en esa luz divina que había en él, él sabía en qué estaba parado. Él tenía una visión. El problema es que cuando nos llenamos de rencores, de odios, las mismas tinieblas no nos dejan ver, no nos dejan contemplar la vida. Así es, el plan de Dios. Nuestro entendimiento, ¿verdad? Eso lo entenebrece porque no podemos ver claramente, porque sí es cierto que el odio, el rencor, la amargura, todo eso nos cega y se endurece el corazón, entonces no podemos ver más allá de nuestra nariz. Amén. Y fíjese que en ese estado no podemos ser prósperos. La Biblia dice Juan, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado, dice, en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. En el contexto de que Dios desea que seamos prosperados, Él dice que el alma tiene que prosperar. Si el alma no está sana, con la intervención de Dios, no podemos prosperar en nada. Y quiero contarle que siempre con el ejemplo de José, tuvo dos hijos que reflejan el fruto de lo que fue su vida, de lo que estamos hablando. Uno se llamaba Manasés y el otro Efraín. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho. Por eso digo, no es un trabajo que hace la psicología, es Dios el que tiene que hacernos olvidar. José tenía que olvidar lo que pasó con sus hermanos y él lo hizo con una intervención divina. Pero el otro hijo, Efraín, significa Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción, porque esos dos conceptos van de la mano. Si no le permite, sí, o sea, la primera es una intervención divina interna. Dios me ha hecho olvidar, es lo que sucedió adentro, pero Dios me hizo fructificar, es lo que pasó afuera. Sí. Entonces, el fruto, ahí, ¿verdad? El fruto manifestado. El fruto. Amén. De una vida transformada, de una vida que permitió que el Espíritu de Dios limpiara su corazón, hiciera olvidar la traición, hiciera olvidar la calumnia, porque no solamente era olvidar
lo que sus hermanos le hicieron, sino lo que la esposa de Potifar hizo, acusándolo injustamente y llevándolo a la cárcel. Sí. O sea, José tenía todas las cosas como que para amargar su vida, pero él permitió que la mano de Dios interviniera en su corazón y que hubiese por eso Pablo dice, una cosa hago, dice, olvido lo que queda atrás. El problema, hermana, para ya entrar un poquito en tema, es que el cristiano no prospera porque no olvida, porque sigue arrastrando rencores, sigue arrastrando lo que le sucedió en la niñez. Y no es fácil, entiendo que no es fácil, porque fueron muchas cosas difíciles, duras, que pudieron haber pasado en su niñez, en su adolescencia, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde el olvido divino llega, en donde Dios quiere que nazca un Manasés en nuestra vida, un olvido divino. Y cuando nosotros le permitimos a Dios que haga esa obra interna, principalmente, entonces empezamos a ver nuestra vida fructífera en muchas áreas, en el matrimonio, en el trabajo, en la empresa, en el ministerio. ¿Por qué? Porque la obra es de adentro hacia afuera. Por eso Pablo dice, una cosa hago, dice, olvido lo que queda atrás. Porque si no olvidamos, nos cuesta ser fructíferos, ser bendecidos por Dios. Así es, sí, un tema muy interesante porque sí es cierto que la sanidad es muy importante y me parece que es en Isaías 60 donde dice, o ese 61 donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Porque dice que viene, que el Espíritu de Dios es el que hace la obra, ¿verdad? De sanar, dice, de restaurar, dice a los que están enlutados, que dando que belleza por ceniza, o sea, esa es una obra que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Entonces, teniendo esa sanidad interior, sí se puede continuar o avanzar en la vida, porque sí es necesario dejar todas esas cosas atrás para poder no solamente cumplir el propósito de Dios, pero también para uno ser próspero en todas las áreas, como dice, ¿verdad? Tercera de Juan, de que amado, yo deseo que sea prosperado en todas las áreas. Ese es el anhelo de Dios. Entonces, si es el anhelo de Dios, yo digo que sí se puede, ¿verdad? Porque lo que Él anhela, Él no va a poner esos deseos, esos anhelos en nuestro corazón si no fueran posibles. Correcto. Y ese es otro tema importante en el hecho de que la Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, tenemos que, aquí entramos a otro tema, poder examinar nuestros deseos. ¿Qué deseo? O sea, ¿qué estoy deseando? Porque este es un parámetro para determinar nuestra espiritualidad y si no estamos poniendo nuestros ojos en el mundo, porque como decimos aquí en mi tierra, lo voy a parafrasear. Dime qué deseas y te diré, hijo, de quién eres. Por ejemplo, David un día David se levanta y dice, ¿habrá alguien hoy a quien yo haga misericordia? O sea, él se levantó con un deseo de hacerle misericordia a alguien. O sea, eso lo que revela es un corazón. Y miren, y fíjense que David lo hace más específico. ¿Habrá alguien hoy a quien yo haga misericordia de la casa de Saúl? De la casa de Saúl, ajá. O sea, estamos hablando de un hombre transformado desde sus deseos. Sí. Porque él no tenía ningún deseo de vengarse de la casa de aquel que por muchos años lo siguió para destruirlo. Así es. Es que la palabra de Dios es preciosa, por eso yo de esto hablo. Yo no hablo de los libros de filosofía, de esto hablo, porque ahí en la palabra de Dios está la sanidad. Sí, amén. Es que es la palabra, fíjese que, no sé, yo he escuchado y yo pienso diferente, ¿verdad? Pero he escuchado que dice, venga,
va a haber ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman? Campaña de liberación. Ven y reciba su liberación. Y y el otro. Y oran y ahí caen todos. 3 meses después están los mismos en línea otra vez para la misma cosa. Porque digo yo que, volviendo a lo mismo, que es una relación, la intimidad con Dios, esta constante agua que nos va limpiando, ese constante, ver el reflejo, ¿verdad? En la palabra de Dios, ver el espejo reflejado. Entonces, y también es la palabra de Dios la que nos va limpiando, la que nos va restaurando, la que nos va restituyendo ¿cómo le llama? Regresarnos a la vida, a la senda antigua, ¿verdad? Al propósito, a lo que Dios ha hablado, conforme a lo que está escrito, me parece que es en Salmos, que dice que vamos a hacer un corte comercial. Y Amén. en esta temporada de frío, yo te insto a que fortalezcas tu sistema inmune con Immune Boost. Búscame en las redes sociales con mi nombre, Claudia Moore, y te puedo dar más información de Immune Boost para fortalecer tu sistema inmune. Y también, si te gusta viajar y quieres generar más dinerito viajando, conociendo otros lugares en cruceros de lujo, también contáctame, te puedo dar mayor información para que ganes dinero, para que puedas viajar y así no solamente pues estás conociendo lugares bonitos, pero también estás generando dinerito, especialmente durante estas fechas festivas, que la gente anda viendo cómo genera dinerito extra. Terracán son terrenos residenciales en el área de Yucatán y está a 30 minutos de la playa y está estratégicamente, pasa por ahí el tren Maya. Así que Terracán, no gastes todo tu dinero, pero invierte en tu futuro con Terracán, terrenos residenciales en la Ciudad de México, Yucatán. Y estamos de regreso. Así que sí, continuando, ¿verdad? Con lo que estábamos hablando de cómo le llaman, que era lo que estaba en que nos quedamos, recuérdeme. Sí, estábamos hablando acerca de la intervención de Dios en la sanidad de nuestro corazón, en una relación Sí, íntima con Dios. sí, que es lo que viene a sanarnos, porque si por decir, yo tengo una condición, pero yo no busco de Dios, pero quiero que alguien venga y ore por mí y yo ser libre, pero yo no hago un cambio, no busco de Dios, entonces es un ciclo, ¿verdad? Porque no es solamente orar por una persona, pero esa persona también tiene que tomar la decisión de hacer un cambio en su vida, de buscar de Dios, de tener esa intimidad con Dios. Lee la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que es viva y activa y es la que nos transforma. Correcto, hermana Claudia. Y es que usted decía algo importante, y ahí nos quedamos, en donde hay personas que llegan a una campaña a pedir liberación y que a los 3 meses están otra vez con lo mismo. Pero mire, el apóstol Pablo, ya para ir cerrando, porque ya nos faltan 10 minutos, y esto es importante en el tema de la sanidad del corazón, y era lo que sucedió con José. Pablo dice, no os mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué hacen los sabios? ¿Qué hacen los sabios? Y dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Es una falta de sabiduría que nosotros nos estamos exponiendo al ambiente de este mundo. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Del Espíritu. Eso es importante, que nosotros seamos llenos del Espíritu. ¿Por qué José? ¿Por qué Pablo pudieron tener un olvido divino en su vida? Porque ellos constantemente se llenaban del Espíritu de Dios. Así es. Y Pablo explica cómo podemos ser llenos. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios y dándole gracias. Y aquí yo quiero entrar
a la parte más importante que yo quiero compartirles. Pablo sabía la importancia de los salmos. Los salmos atraen la presencia de Dios. Amén. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Ser personas que todos los días, cada mañana y cada tarde, nos estemos exponiendo al Espíritu de Dios. Amén. Ya sea orando, adorando a Dios, leyendo la Biblia. Y entonces, la importancia de la música. La música de Dios atrae la presencia de Dios. Y cuando somos expuestos a la presencia de Dios, hay sanidad en el alma, sanidad en nuestro corazón. Problema de mucho cristiano que usted dice que va a una campaña y Dios lo libera, pero a los 3 meses está endemoniado otra vez, es porque expone su alma a otros espíritus. Expone inclusive a la música mundana. ¿Cuántos cristianos hay que escuchan música mundana? Es que esta música no es dañina, no es rock, no que es bachata o es música romántica, es la música de los Bukis, esa música almática, pero Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu cantando. O sea, cuando usted canta y yo canto la música de Dios, atraigo el espíritu del autor de esa música, el espíritu. Pero si yo estoy cantando música del recuerdo, cuando yo tenía 15 años y tenía aquel amor, no, son otros espíritus que nos están controlando. Y el alma, y el alma está siendo expuesta a ese espíritu. Y otra vez nos vuelve a encadenar, otra vez nos vuelve a atar y otra vez nos vuelve a influenciar y nos ata a este mundo. Pero Pablo es muy importante. Y aquí es importante que yo quiero dejar este mensaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Si desarrollamos una relación en el lugar secreto con Cristo, adorándolo, ministrándolo, el mismo Espíritu va a ir haciendo la obra. Por eso es que José llegó a ser José, porque él le permitía al Espíritu seguir obrando en su vida y en su corazón de una manera especial. Amén. Y él quería mencionar lo que hablaba usted de los salmos y de cantar cantos. Me traía memoria cuando David dice de que cuando Saúl era atormentado, ¿verdad? Por demonios, dice malos espíritus, ¿verdad? Y que venía David y dice que él tocaba el arpa, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y dice que los malos espíritus se iban, pero también David era un adorador, David era un salmista. Entonces ahí entra en contexto lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que como que él ponía en práctica eso de los salmos, el adorarle a Dios, el de constantemente estar en esa íntima relación con Dios, que Saúl siendo atormentado cuando venía David y hacía eso, dice que los malos espíritus se iban, como que él tenía tranquilidad en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí, imagínese. Sí, dígame. No, déjese, no, espera. Sí, de eso, sí, continúe. Amén. Y ya para ir terminando, 5 minutos, Pablo no solamente predicaba de cantar los salmos. Cuando Pablo estaba en la cárcel de Filipos y a medianoche, Pablo y Silas entonaban himnos. Imagínense el ambiente espiritual que había en una cárcel. ¿Qué espíritus se movían en esa cárcel? Porque ahí murieron muchas personas encarcelados. Sí. Ahí había una pestilencia espiritual, de opresión, de depresión, de amargura, de odio, ahí había de todo. Pero a medianoche, amén, Pablo y Silas entonaban himnos al Señor. Y dice, y los presos le oían. Y sabe que cuando ellos oían al Señor,
a través de la adoración de ellos. Amén. Y aquellos que oían a ellos mismos, las cadenas que los ataban fueron rotas. Amén. Porque si tan solo escucháramos el fluir del río de Dios a través de la adoración, muchas cadenas van a ser rotas y muchos van a ser liberados. Es hermoso. A tal punto que hermosísimo, a tal punto que los presos no querían irse de ese lugar porque habían encontrado una libertad espiritual gloriosa. Tremendo esto, ¿verdad? Porque en la cárcel encontraron la libertad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice ahora que donde está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahí hay libertad. Entonces, no es el lugar físico donde una persona se encuentre, porque aquí estaban en una cárcel. Y ahí encontraron libertad. Imagínense qué tremendo que no querían ni salirse, ¿no? Porque ahí estaban ellos en esa divina presencia donde ellos podían ser libres, donde podían adorar, donde vinieron a encontrar eso. Y fueron 2 personas porque dice que estaban en cepos, ellos estaban, de Pablo, se sabe que pues él estaba, no solamente, parece que eran lugares húmedos, pero también estaban ellos, con cadenas. Sí, con cadenas, físicamente estaban amarrados con cadenas y en cepos, ¿verdad? Entonces, ellos no estaban en una posición física donde era cómoda. Correcto. Y así me imagino que ha de haber estado José también en esa misma situación, pero como decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice Pablo, y dice David ahí, el salmista, perdón, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo a Jehová. Verán estos muchos y creerán. Muchas veces, hermanas, Dios permite muchas cosas como lo que le pasó a José, lo que le pasó a David en muchas circunstancias, en lo que pasó a Pablo, para que a través de sus vidas muchos creyeran. Y quizás en esta oportunidad hay vidas que puedan estar pasando situaciones difíciles, pero si exponemos nuestra vida al Espíritu de Dios, va a traer una libertad gloriosa. Vamos a salir victoriosos por el camino de Dios, por el proceso de Dios, y en esa victoria muchos van a creer y tú y yo nos vamos a convertir en un ejemplo a seguir, porque en medio de nuestras dificultades Dios nos hizo ser victoriosos. Amén, amén. Y fíjese que cuando usted que declaraba esta palabra ahorita, fervientemente creo que así como en ese momento que estaban Pablo y Silas en esa cárcel, que personas están siendo liberadas. Yo no sé quién va a escuchar este podcast, si en qué país, en qué situación se encontrarán, pero esta palabra, porque es que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y dice que la palabra de Dios no retorna vacía. Amén. Entonces, creo fervientemente de que van a caer cadenas, que personas van a ser liberadas, porque esto es lo que agrada a Dios, que llevemos buenas nuevas, que llevemos las buenas nuevas de salvación para las personas, aquellas que estén encarceladas, así sea físicamente o sea espiritualmente, que estén encarceladas. Este mensaje de paz que les llegue, de liberación, de restauración y restitución, que llegue a cada uno de ellos. Y continúe, hermano. Pues aquí estamos, hermana, agradecido con usted, hermana Claudia, hermana Miriam y mi compañero que está atrás de cámaras ahí en controles. Una gran bendición el haberlos conocido, el haber aportado en este programa, y estoy en toda la disposición ahí para servirles, esperando que en otra oportunidad ya podamos estar más ubicados en nuestro estudio de grabación y que la palabra corra como un río y traiga vida, porque solo Cristo cambia. Amén. ¿Y dónde, hermano, para alguien que quisiera conocer más de usted, escucharle me parece que usted tiene podcast en YouTube, ¿cómo lo pueden contactar, hermano? Muchas gracias, hermana Claudia, por la oportunidad. Mi programa es El Enfoque Bíblico.
con Eduardo Lira, el enfoque bíblico, Eduardo Lira, y pues ahí están mis enseñanzas, ¿verdad? En lo que pueda servir para muchas vidas. Yo estoy aquí en el departamento de Zacapa, en el país de Guatemala, y aquí estamos sirviendo a Dios en la iglesia Jerusalén, que pertenecemos a Ministerios Hebrón, dándole pues la gloria y la honra a Dios, que nos da la oportunidad de poder trabajar en su obra. Lo mejor que nos puede pasar es trabajar en su obra. Trabajar Amén. en la obra de Dios es lo precioso que hay. Y felicitaciones a ustedes. Gracias, gracias. ¿Y en dónde se encuentra el ministerio por si alguien quisiera visitarles, no tenga Sí, si alguien, iglesia? Ajá. gracias, gracias. Si alguien está por la zona de Zacapa, de Teculután, de Río Hondo, estamos en el municipio de Estanzuela. Estamos a 5 minutos de la cabecera departamental de Zacapa. Y si alguien pues también quiere anotar mi número 5630-3784 para poderle servir en lo que podamos, ¿verdad? Claro. Dice saludos, bendiciones, y ya en el aspecto de como psicólogo, si alguien necesita un psicólogo, alguien necesita guianza o alguna asesoría, qué es lo que podrían hacer para contactarlo? Sí, también me pueden contactar al mismo número 5630-3784 y pues aquí lo podemos atender en el consultorio que tenemos aquí en Zacapa. Y no se preocupe por el dinero. Llámeme, llámeme y no se preocupe de que cuánto vaya a gastar. Olvídese, usted llámeme y aquí podemos hacer un proceso de administración y poder ayudarlo. Y yo siempre digo, detrás de una vida, no es solo una vida, es una familia, pueden haber hijos, puede haber una esposa, puede haber un esposo. No olvídese, llámeme, no hay costo. Muy bien, gracias hermano. Pues ya escucharon aquí al hermano Eduardo Lira que si necesitan de alguna asesoría, necesitan, tal vez se encuentren en una situación donde creen que ya no hay ninguna solución. Él está aquí, está predispuesto, su corazón está predispuesto a servir a la comunidad y le agradecemos, hermano, que usted predisponga esos servicios, ¿verdad? A la comunidad, porque sí, a veces por falta de recursos, hay gente que toma una salida, ¿verdad? En ignorancia o en desesperación porque no tienen otra solución o tal vez creen que una persona que no tenga ese conocimiento, que no les va a poder ayudar o que sí, que no saben cómo lidiar con una situación así. Entonces, le agradecemos mucho y también a nuestros radioescuchas hasta allá en el área de la bella Guatemala, la eterna, el país de la eterna primavera, les mandamos un cordial saludo. Están los servicios del hermano Lira a su disposición y contáctelos y también contáctenlo. Y hermano, le agradecemos muchísimo que haber compartido esa plataforma, ese conocimiento que ha adquirido, ¿verdad? Y que está para ayudar y expander el reino de Dios, porque de eso se trata. Y entonces, bueno, continuando, ¿verdad? Tenemos todavía unos minutitos para continuar acerca de la sanidad interior. ¿De qué otra manera alguien que tal vez ni siquiera sepa, porque para algunas personas que han recibido algún tipo de abuso, ya sea físico, sexual o mental, ni siquiera pueden identificar que fue abuso, porque fue tan normal, tan natural, tal vez en casa o donde estuvieron creciendo, que no lo pueden identificar. Entonces, ¿cómo se le ayuda a esas personas? Sí, mire, es bien importante ya entrando a este tema, ¿verdad? Es bien importante con quién puedan abordar este tema, que puedan buscar personas maduras, que puedan encontrar personas que estén llenas de Dios, porque muchas veces queremos y vamos a consultar con personas que no tienen la experiencia ni la madurez Ajá. principalmente cristiana
para poder hablar de estos temas y a veces se Correcto. hace más daño. Sí. Entonces, la confidencialidad es importante, líder, pastor que me está escuchando. Si una Ujú. oveja confió en ti algo doloroso en su vida, en el amor de Cristo, en el amor de Dios, no lo comentes. Eh, sé, que sepamos guardar secretos, porque eso es importante. Esa es una característica del por qué Dios escogió a María para que llegara a ser la madre de Jesús, porque María supo guardar secretos. Cuando el ángel le dijo, no le digas a nadie, ella no le Ujú. dijo a nadie. Ellos llegaron, inclusive los discípulos ni sabían quién era Jesús. ¿Por qué? En el sentido de que María, ella no dijo nada, no dijo, ah, miren, yo soy la que Dios, no, porque ella Ujú. supo guardar secretos. Es una característica de aquellos que van a dar a luz la vida de Cristo, Amén. aquellos que saben guardar secretos y tienen y son personas confidentes, tienen una Confidencial. confidencialidad. Entonces, se han cometido muchos abusos, inclusive dentro de las iglesias, donde las ovejas le cuentan a los pastores, a los líderes, y estos, no sé qué es cómo llamarle, inmadurez, no sé cómo llamarle, lo divulgan. Sí. Y aunque sea una plática, tal vez no con la intención de un chisme, pero a nadie, o sea, guardémoslo y oremos porque quizás no tengamos la respuesta en ese momento para la persona. Pero para la persona en sí, el consejo en sí de la persona es eso. Sepamos a quién le contamos lo que nos ha pasado, pero sí es importante tener a alguien para, como decimos nosotros, con quien desahogarnos. Ujú. Y si usted pues todavía no está preparado, desahóguese con Dios en oración, hable, enciérrese en un lugar donde pues obviamente no lo escuchen, a solas con Dios y hable, pero hable su boca, habla. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, Así porque es. el silencio nos ahoga, Sí. el silencio nos ahoga y nos estamos ahogando por dentro. No, si no tenemos un confidente maduro, entonces desahoguémonos con Dios, pero que se oiga, que nosotros estamos diciéndolo. Y a la medida en que usted esté hablando, usted esté atento a lo que esté escuchando, a lo que usted mismo esté hablando, porque llegará un momento donde usted ya no está hablando a usted, sino el Espíritu a través de usted, dándole la Ujú. sanidad. Escúchese, por eso la Biblia dice Amén. que nos escuchemos cuando estemos orando, porque llega un momento donde ya no dice que el Espíritu intercede por nosotros. O sea, Amén. ya no somos nosotros los que humanamente estamos orando, ya es Ujú. una oración espiritual en donde Dios toma nuestra boca y Él mismo nos da la respuesta a través de nuestra boca y decimos, de verdad que Dios me habló a través de mi propia boca. No sé si me logro entender y explicar. Muchas veces estamos orando y ni siquiera estamos poniéndonos atención que oramos, Sí, ¿verdad? sí, Es es como cuando cierto. estamos leyendo un libro, leemos 3 páginas y ni Ujú. siquiera entendemos porque cuando yo estuve leyendo estaba pensando en los frijoles, estaba pensando en el Sí, trabajo. Sí, sí, somos muy fácil de que nos vamos. Y así sí. nos pasa cuando estamos orando. Tenemos que orar con el entendimiento, dice Pablo, orando. ¿Qué estoy hablando, verdad? Primero, las primeras oraciones tal vez son humanas, son quejas o son, no, es lo que vivimos, ¿verdad? Lo que Ujú. experimentamos, el abuso, y estamos orando, llorando, pero llega un momento en donde el Espíritu nos toma y Él empieza a interceder por nosotros. Ahora, si tenemos una Amén. persona de confianza, entonces hablemos y veremos cómo Dios va a ir sanando, ¿verdad? Sí, amén. Y recuerdo que en una conversación previa que habíamos tenido, usted mencionó algo que es muy importante, de que a los líderes, pastores, ¿verdad? Las personas que están en liderazgo de una congregación, que tal vez al principio no tengan la respuesta, pero como cuando Daniel, ¿verdad? Que oró que él no tuvo la respuesta del sueño para ser revelado, sino que dijo que iba a consultar a Dios, ¿verdad? Y luego a ver qué Dios le revelaba. Entonces, y eso es importante porque ahí es donde muestran la madurez, la intimidad que tienen con Dios para poder guiar sabiamente a una oveja, ¿verdad? Una persona que se encuentre en alguna dificultad. Entonces, eso,
me parece muy sabio y lo que usted mencionaba de que sí es muy importante tener esa confidencialidad, que si tuvieron el valor de abrir Amén, su amén. corazón, ¿verdad? De abrir su corazón y de exponer lo que están, lo que atravesaron o lo que están, con lo que están lidiando en ese momento, que no sea divulgado, porque entonces ahí donde se pierde la persona no solamente el abuso que ya sufrió, pero en cierta manera también es otra violación en el aspecto de no mantener esa confidencialidad. No, y se sigue victimizando más a a la víctima. Estamos Correcto, revictimizándola más, ¿verdad? correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque los ojos de Dios están en todos lados y eso sí puede traernos consecuencias también delante de Dios, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, mire que un tema muy interesante y la verdad de que la palabra de Dios nunca está fuera de tiempo, siempre está a tiempo y afuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, este tema, digo, desde el punto bíblico es muy importante porque creo que es que la palabra de Dios nunca va a pasar de moda, por decirlo así, ni tampoco la tenemos que diluir para hacerla encajar en los tiempos que estamos viviendo, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y va a redarguir y va a penetrar hasta los tuétanos y va a ir hasta donde tiene que llegar en una persona que necesita ese bálsamo, que necesita esa sanidad. Así que yo le agradezco que comparta con nosotros esto maravilloso que Dios ha depositado en usted, esa sabiduría divina, este conocimiento para ayudar, ¿verdad? A aquellas personas que nos estén escuchando o que nos van a escuchar, porque no sabemos en dónde nos van a escuchar, pero que traiga sanidad a estas personas. Así que yo les agradezco que nos hayan sintonizado, que nos hayan preferido y que en estas fechas festivas donde se encuentren, que la paz de Dios redarguya en ustedes, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que esté con ustedes y que si van a tomar, que no manejen, que sean sabios y sean sobrios en el espíritu de no ponerse en una situación peligrosa donde van a estar poniendo o arriesgando su vida. Así que yo les bendigo, les doy gracias por acompañarnos. Hermano Eduardo, gracias. Y entonces mandamos un saludito hasta allá a Estanzuela, ¿verdad, hermano? Amén. Estanzuela Zacapa. Estanzuela, Zacapa. Así que ahí está mi bella Guatemala. Un saludito también hasta Teculután y gracias a todos, bendiciones y gracias, hermano, y pues claro que nos vamos a mantener en contacto, así que un saludito a todos. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Y dice, no, sí, dice saludos y bendiciones, dice un Amén. mensajito por el que nos llegó. Bueno, Amén. entonces el cafecito con Miriam Landín, se despide. Y entonces, así que continuamos y este año que está por terminarse, que yo te insto que si no conoces de Dios, que le busques y que vengas confiadamente al trono y Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera con los brazos abiertos y que el próximo año que sea un año mucho mejor y que también que predispongas servirle a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí no hay pierde. Bueno, bendiciones. Hasta luego. Nos despedimos. Buenas Amén. tardes. Bendiciones. Bendiciones.